Buenos días a todos. En nombre de PKF México, PKF Atest y PKF Amezquita, les doy la más cordial bienvenida a nuestro foro titulado Diálogos sobre el COVID-19 y los precios de transferencia, en el cual conversaremos un poco acerca de las nuevas circunstancias creadas por la pandemia y su impacto en materia de precios de transferencia. Hay muchas preguntas que actualmente se hacen las empresas de grupos multinacionales acerca del tema. Para ello, el pasado 18 de diciembre del 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico emitió las guías sobre las implicaciones de precios de transferencia de la pandemia COVID-19, con la finalidad de atender estos cuestionamientos con respecto a la manera en que se podrían llevar a cabo los análisis de precios de transferencia frente a los desafíos de la pandemia. El objetivo de este encuentro es aterrizar un poco los dos primeros temas que se abordan en estas guías, que son el análisis de comparabilidad y la asignación de costos y pérdidas desde la experiencia profesional de nuestros ponentes. Para ello, el formato que hemos diseñado para este foro está enfocado en una especie de diálogo o conversatorio en donde tendremos algunas preguntas en pantalla que nuestros ponentes irán contestando de acuerdo a su experiencia profesional y de acuerdo a la situación actual en cada uno de los países en donde se encuentran. Para finalizar, haremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo que están cordialmente invitados a enviar sus preguntas al chat denominado Jessica Romero, las cuales podrán ser contestadas al final del evento. Dicho lo anterior, me permitiré hacerles una breve reseña de la experiencia profesional de cada uno de los ponentes. Bien, Cecilia Aurora Flores Vázquez es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Cuenta con una maestría por el Instituto de Empresas en Madrid, España. Es gerente de precios de transferencia en PKF Atest y cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de precios de transferencia, tanto en España como a nivel internacional. Anteriormente ha trabajado en algunas Big Four en España, Colombia y Perú. Nuestra siguiente ponente es Luisa Fernanda Daza. Ella es contador público, especialista en finanzas en Amezquita, en Colombia, con amplia experiencia en el área de precios de transferencia desde el año 2015. Adicionalmente, tiene conocimientos en el área de auditoría tributaria y financiera. Por último, nos acompaña nuestro ponente Jimmy Cruz Camacho, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con una maestría en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, tiene más de 23 años de experiencia como asesor de empresas y de gobierno y actualmente es socio y jefe de economistas en PKF México. Anteriormente trabajó en BDO, Ernst & Young, Baker & McKenzie y KPMG. Finalmente, mi nombre es Jessica Romero, soy gerente del equipo de precios de transferencia en PKF México y seré la moderadora de esta presentación. Muy bien, sin más que agregar, daremos inicio al diálogo entre nuestros ponentes, comenzando con la siguiente pregunta que ven en pantalla. Me permitiré hacer una lectura de la pregunta y posteriormente nuestros ponentes darán sus comentarios. Dice, ¿cómo ha afectado la crisis económica COVID-19 en Colombia, España y México? ¿Consideras que afectará de la misma forma a empresas de todos los sectores? En la experiencia de tu país, ¿qué sectores económicos han sido los más afectados y cuáles beneficiados? Para esto iniciará Luisa Fernanda con sus comentarios y posteriormente Cecilia y Jimmy la acompañarán. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este foro.
Con respecto a la pregunta que nos está planteando Jessica, en Colombia los efectos pueden ir desde un impacto muy negativo, afectando el mercado laboral con un aumento de tasas de desempleo, disminución en la actividad económica de nuestro país, la cual afecta las proyecciones de crecimiento del país, la caída de las exportaciones e importaciones, pero sin tener en cuenta una relación directamente al PIB de nuestro país. Los principales resultados económicos que nos afectan en este momento varían entre 4.6 billones y 59 billones de pesos al mes, de acuerdo al aislamiento y las cifras que nos representan con respecto al tema del PIB del 0.5% y el 6.1% del PIB nacional. Estas cifras son reveladas por el DANE, las cuales nos indica que en el primer trimestre creció el 1.1, viendo un decrecimiento posterior durante todo el año del 3.5 y posteriormente para finalizar un 2.6 para el año, para la finalización del año. Es importante tener en cuenta que algunos sectores económicos se vieron afectados por el tema del COVID, especialmente el de artísticas y entretenimiento con un decaimiento del 20.1% frente a un sector de comercio y transporte del 16.5%. Nuestra industria manufacturera se vio realmente afectada con un menos 13.2% y el de la minería del 12.1%. Algunas de las soluciones que ha planteado el gobierno colombiano para resolver este tema a nivel mundial ha propuesto diferentes oportunidades para el tema de activar el tema del PIB. Algunas de estas es activar, dinamizar y promover el consumo sobre las tasas de interés sobre el 3.75, en la creación de empleo, que es bastante fundamental en todo nuestro país, y adicionalmente impulso el tema de la actividad económica centrada en el efecto multiplicador que puede afectar directamente como la intervención para el PIB de nuestro país. Adicionalmente, la oportunidad y el riesgo para evaluar el estímulo y del empleo a corto plazo para que se vea afectado el tema de la economía de nuestro país. Quiero darle la palabra a Cecilia para que nos cuente sobre España. Gracias. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias también a todos los participantes de este webinar y en especial a PKF México por habernos convocado. En relación con España, pues España se ha visto seriamente afectada por el tema de la pandemia. España había visto un registro de la caída del PIB del 11% en general. Y en comparación con la última crisis que podríamos haber tenido, que es la crisis de 2008 y que duró 6 años hasta 2014, la mayor caída del PIB en el ejercicio 2009 fue del 3,6%, con lo cual podrán ver la magnitud que representa para España. En índices de paro, en la crisis del 2008, el índice de paro más alto que se registró en el ejercicio 2013 fue del orden del 27%. Ahora, en el 2020, el paro en España ha significado un 16,2%. Pero cabe mencionar que en España se lleva un programa de ayuda a los empresarios que se llama ERTE. Quiere decir que hay una suspensión temporal de las actividades laborales, o bien total o bien parcial, en la que el Estado ayuda a solventar los gastos laborales a los empresarios. El índice de personas o el porcentaje de personas que están apuntadas al ERTE significa un 5,2%, que sumado al 16,2% anterior, estaríamos hablando de un orden del 21% aproximadamente de índice de paro en España, que ya es bastante significativo y pues se acerca en la línea de los índices de paro de la crisis anterior, ¿no? Todo esto en solo un año. ¿En qué sectores se ha visto afectada España? Pues dado que España es un país eminentemente turístico, se ha afectado todas las actividades alrededor del turismo, como pueden ser hostelería y restauración principalmente, y otras como pues, la actividad aérea, los billetes de viajes, las compañías aéreas, las agencias de viaje y otras actividades de ocio. Otros sectores que se han visto afectados son también las de automoción y partes, las de textiles y retail,
la distribución de bienes no duraderos y la distribución de alimentos no perecederos. Perecederos, perdón. ¿Y qué sectores sí se han visto beneficiados con el tema de la pandemia? Pues pueden ser las actividades de farmacéuticas en general, las de comunicaciones y telecomunicaciones, la distribución de alimentos al por mayor, al por mayor y los supermercados, todo lo que son bienes de consumo esenciales, y en general el comercio electrónico. Todos estos sectores se han visto bastante beneficiados por el tema de la pandemia. Paso a Jimmy. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Luisa Fernanda Daza. También muchas gracias a Cecilia Flores por unirse con nosotros a este importante webinar que sin lugar a dudas tiene el objetivo de seguir comunicando y dando información oportuna a nuestros clientes, tanto en México como en el resto del mundo. Bueno, no es una sorpresa que estamos viviendo una de las crisis más grandes en términos económicos en los últimos 100 años. Pero no solo en términos económicos, también se ha traducido en una crisis y el origen de la misma ha sido un tema fundamentalmente de salud. En México, en 2020, la economía cayó finalmente 8.5%. Para ponerlos en contexto, cada punto porcentual de la economía mexicana es de alrededor de 12.500 millones de dólares. Con esto, les quiero decir que en México no se generaron en 2020 alrededor de 106.000 millones de dólares mismos que no estuvieron ni en el consumo de las familias, ni en la inversión de las empresas y que se trastocó fundamentalmente en las importaciones. ¿Cuáles fueron los únicos dos sectores de la economía que se mantuvieron? Bueno, fundamentalmente las actividades primarias, todo lo que tiene que ver con actividades agrícolas, con actividades forestales y de pesca, y el gasto de gobierno. Junto con estos dos sectores, el que no se vio tan afectado fue el sector de las exportaciones, aunque también por la disminución en la demanda agregada global, sobre todo por la disminución en la actividad económica de nuestros principales socios comerciales, como son Estados Unidos, Canadá y España, también se vio afectado el comercio internacional. Esto nos pone ante un reto impresionante para las empresas y también para los gobiernos. En el caso específico del gobierno mexicano y desde la perspectiva de las finanzas públicas, se enfrenta a un gran reto en materia de también tributación internacional. Se avisora una reforma fiscal para este año después de las elecciones del mes de junio y creo que tendrá mucho que ver también con el tema de la recaudación y de las finanzas, tanto de las empresas como de las familias. Dicho esto, estamos viendo que tanto en México, en España y Colombia, los efectos de la pandemia en la economía en general han sido impresionantes, han sido muy significativos y esto nos pone ante el reto de llevar esta problemática a una actividad fundamental de los grupos nacionales y multinacionales que son precisamente la determinación de ingresos y deducciones entre dichas entidades. Muchas gracias. Con esta introducción doy paso al siguiente tema del panel. Muchísimas gracias, Luisa, Cecilia, Jimmy, por su intervención. Y bueno, relacionado con lo anterior, nos gustaría saber cómo consideran ustedes que esta crisis afectará en la determinación de los precios entre empresas nacionales y multinacionales. Bueno, Jessica, con respecto a la pregunta que planteas, es importante tener en cuenta, digamos que dentro de todo lo negativo que nos ha traído este tema del COVID-19, vamos a darle como un punto positivo que es el tema a nivel mundial. Digamos, el tema de precios de transferencia se ve muy implicado
con respecto al tema de los precios, las tasas y la competencia a nivel mundial. Es donde específicamente revisamos y analizamos a nivel mundial cómo se presenta una compañía a nivel nacional frente a sus compañías comparables a nivel internacional. Digamos que este es nuestro punto positivo con respecto al tema del COVID. Es importante tener en cuenta que adicionalmente a nuestro análisis de precios de transferencia se podrán evidenciar ciertos ajustes con respecto al tema del COVID que se podrá manejar dentro de nuestras compañías, tanto nacionales como compañías multinacionales, que se podrán evaluar para tener en cuenta y cumplir con el principio de plena competencia y cumplir con los lineamientos que nos genera la OCDE a nivel internacional. Con respecto a cómo creo que afectará la pandemia en la determinación de precios. La determinación de precios de transferencia estamos refiriendo a la política de precio de transferencia. A este respecto, como ya hemos comentado en el punto anterior, la pandemia ha afectado de diversa forma a tanto los países, bueno, a las industrias, al sector, al mercado, ¿no? Con lo cual, una de las primeras recomendaciones que se formulan ya en el preámbulo de la guía es que todas las compañías deben realizar esfuerzos importantes en documentar cómo y en qué medida se han visto afectadas por la pandemia. Otra cosa que ahora, antes de hablar sobre la afectación, cabe mencionar que en teoría de precio de transferencia hay una premisa básica que se llama el principio de plena competencia. El principio de plena competencia responde a las fuerzas del mercado. Y en la medida que el precio no responda a las fuerzas del mercado, se producen unas distorsiones importantes en los resultados de la compañía y a su vez en la recaudación de los países en donde se ha generado el valor o la actividad económica. Otra consideración a tener en cuenta es que la determinación de una política de precio de transferencia ha sido hecha en unas circunstancias económicas que afectaban las funciones riesgos activos de las entidades que participan en la transacción vinculada. Con lo cual, si a respuesta a la pregunta de en qué medidas se van a ver afectadas, la determinación por efectos de la pandemia, pues yo creo que en la medida en que se vean afectadas esas condiciones económicas sobre las cuales se determinaron la política de precios, en las funciones y riesgos activos que la compañía emplea o desarrolla en su actividad económica y en su interacción con otra entidad vinculada. Y en la capacidad que tenga el obligado tributario a responder a esos factores que han afectado a los riesgos, por ejemplo, en mayor caso concreto. La guía habla de que los riesgos que mayormente se han visto afectados son los riesgos de mercado, riesgos de operacional y el riesgo financiero. El riesgo de mercado en la medida que ha habido una caída de la demanda o una mayor demanda de un producto o un servicio. El riesgo operacional en la medida en que se haya visto interrumpida la cadena de suministro, o el riesgo financiero en la medida en que la compañía haya tenido que incurrir en mayores gastos de financiación o haya tenido que incurrir en un impago. Con lo cual, dependerá del caso. Siempre va a hacer un análisis específico de la compañía en concreto y de las circunstancias que le afectan. Muy bien, nosotros estamos considerando que desde el momento en que precios de transferencia tiene todo que ver con cadenas de suministro y con generadores de valor, afectará gradualmente a muchas empresas en diversas industrias. Y esto tendrá un impacto en cadena en la determinación de los precios entre las empresas. Obviamente ya lo decía también muy acertadamente Cecilia, la crisis está afectando aún grandemente a la demanda agregada, tanto a la demanda agregada nacional como la demanda agregada global. ¿Esto cómo se traduce en la práctica? Esta disminución en la demanda agregada es un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda, lo cual nos trae una disminución en el ingreso. Y esa disminución en el ingreso, en muchos casos, se ajusta con disminuciones en los precios. Y también
obviamente con disminuciones en las cantidades de producción. Entonces, al haber sido esta crisis inducida por el confinamiento, como se le ha llamado incluso la crisis del gran confinamiento, tenemos una crisis muy diferente a las demás, muy atípica, y esta crisis en concreto afectará definitivamente en la determinación de los precios en todas las cadenas de suministro y en todos los generadores de valor. Excelente, muchísimas gracias a los tres por darnos un poco más de contexto acerca de este tema. Ahora bien, para entrar de lleno un poco más al capítulo número 1 de estos lineamientos de la OCDE, quisiera hacerle esta pregunta en particular a Cecilia y a Jimmy. Con base en tu experiencia personal y el acervo normativo y teórico disponible, ¿cómo consideras que nos ayuda el marco propuesto por la OCDE en sus recientes publicadas guías sobre la materia y particularmente en los siguientes temas que podrían afectar los análisis de comparabilidad y que se abordan en este capítulo? Pues a ver, yo creo que la guía es importante porque pone de manifiesto de una forma tangible aquellos aspectos que son relevantes en este caso en el análisis de comparabilidad. Si bien puede que no cubra todos porque dependerá de la casuística de cada empresa, el tener una guía sobre ciertos elementos relevantes y comunes a los demás pues es muy importante. Por ejemplo, la guía habla mucho sobre el tema de la información contemporánea. La información contemporánea y en este interés en esta recomendación que hace la OCDE para que la compañía documente de forma fehaciente en qué medida se ha visto afectada. Pues información del entorno es muy válida. La información que pueda emitir una entidad acreditada, un banco, un ministerio, el Estado, una compañía o una entidad específica de un sector. Es muy importante que la compañía lo tenga en cuenta. Otro tema de información contemporánea es su propia información financiera, la que puede dar en comparación de sus presupuestos y sus ventas reales, ¿no? Y cualquier variación, el análisis de las variaciones que puede haber tenido en las ventas, en los costes y en los beneficios. Esta información de la compañía en particular, que es contemporánea, es real y es accesible, es también importante en la medida que proporciona información sobre sus transacciones comparables internas, con sus operaciones con vinculadas y con no vinculadas. Toda esta información es muy válida a ojos de la administración tributaria y también de forma preferida por el obligado tributario, porque permite explicar de una forma clara y con contundencia, por así decirlo, de un sector en específico, porque el cliente sabe muy bien cómo operan su negocio, ¿no? Y le es fácil explicar las razones que le afectan en forma mayor o menor. Ahora, no es una información completa, porque debe ser utilizada en conjunto con otros análisis que están en la mesa, ¿no? El uso de comparables externos pueden ayudar a corroborar un resultado obtenido de forma individual, ¿no? Con los comparables internos o con los resultados, análisis propios de la entidad. El uso de comparables externos, sin embargo, puede verse afectado ya sea por la disponibilidad de información del año en concreto, ¿no? Las directrices originalmente siempre recomiendan tener una comparación directa del ejercicio, pero también es posible el uso de un periodo de 3 años como se venía haciendo y es válido desde otro momento, ¿no? Desde la teoría de precios anterior. Con lo cual, si no se dispone de la información del ejercicio 2020, el uso de una información de ejercicios anteriores sigue siendo válida y que puede ser ajustada por los ratios de reducción o afectación que se puedan haber tenido en el sector de uso público o de conocimiento público. ¿Qué otra cosa afecta en el tema de la comparabilidad? Pues el ciclo de negocio. Como hemos comentado ya, la pandemia no ha afectado de forma similar a todas las compañías del sector, con lo cual el hecho de que una compañía pueda estar más consolidada o sea más solvente significa, ¿no? Consideraciones importantes, con lo cual
puede que no sea recomendable utilizar una muestra que ya se haya hecha en ejercicios anteriores y actualizarla para el ejercicio 2020, sino que es más recomendable realizar una nueva búsqueda que incorpore elementos de circunstancias económicas actuales en la selección de entidades comparables. Ahora bien, ¿qué información podemos tener de estos comparables? Informaciones con pérdidas, sí, totalmente válidas. Ahora con la pandemia o en las crisis anteriores o desde siempre, en la medida en que ese sector se haya visto afectado de forma común, pues ha afectado tanto a la entidad analizada como a las entidades que puedan ser seleccionadas como comparables. Sí, es una característica común de su sector. Información respecto de utilizar unos sucesos económicos de una crisis anterior. La misma guía dice que no son recomendables porque son circunstancias económicas distintas, ¿no? En este caso, la crisis del 2008 fue financiera y en este caso, como ha mencionado Ginny, también es una crisis de mayor alcance, no solo financiera, sino sanitaria, logística en general, ¿no? Y por último, la guía menciona posibles efectos, o bueno, uno de los puntos que están mencionados es la posibilidad de realizar ajustes en la política de precios. Pues bien, la guía también señala que en la medida que el país y la legislación del país lo permita y que las afectaciones sean hechas en líneas con las circunstancias analizadas, ¿no? de la política, de cómo fue determinada la política de precios en su momento. No obstante, cabe mencionar que si la compañía, el grupo económico tiene pensado hacer un ajuste, pues los ajustes tienen otras consecuencias, como podría ser una posible doble tributación si el otro país, la otra contraparte, no refleja ese ajuste, o si o el efecto que pueda tener en otros impuestos, ¿vale? Y sobre todo en el efecto en la caracterización que pueda tener esa compañía que ahora pueda verse afectada por un ajuste en la política, de forma tal que la caracterización cambie para este ejercicio, ¿no? Un cambio en ese tipo de transacciones, de ajuste, puede ocasionar o debería estar en consideración del grupo que debería ser planteado como a largo plazo y no es posible tener una caracterización antes de la pandemia, una caracterización durante la pandemia y una caracterización posterior a la pandemia, ¿no? Debería ser una política coherente. Con lo cual, hay muchos aspectos que puedan ser evaluados, pero también dependen de varias circunstancias. Gracias, Cecilia. ¿Qué nos podrías comentar, Jimmy, al respecto? Muchas gracias. Sí, en efecto, los lineamientos emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que estamos en este momento comentando hacen alusión directa al principio de arm's length. Y esto implica que evidentemente tenemos que ir a las condiciones para establecer la comparabilidad adecuada a las condiciones que han sucedido con terceros independientes o entre terceros independientes. Esto quiere decir que no hay una sorpresa en cuanto a que la temática de precios de transferencia tiene que hacer alusión directa a la normativa, que no ha cambiado. Evidentemente la normativa sigue siendo la misma, las guías de la OCDE son las mismas y los códigos, las leyes, los reglamentos en cada país que regulan la determinación de precios entre empresas de un mismo grupo no ha cambiado. Pero ¿qué tenemos? Como bien decía Cecilia, tenemos una situación de mercado particular en donde si hay pérdidas en la industria o si hay pérdidas a nivel de los comparables, entonces también podemos usar empresas comparables con pérdidas. Creo que eso ha sido una gran leyenda negra de que las autoridades fiscales rechazan en automático las comparables con pérdidas y bueno, ahora vamos a ver, en 2020, vamos a ver si efectivamente para los análisis de ese año, 2021 y 2022, vamos a estar en posición de argumentar tanto los contribuyentes como los asesores que las autoridades fiscales tendrían que tener en cuenta las consideraciones del mercado, tal como lo están tomando en cuenta en el día a día los contribuyentes.
Va a ser un reto seguramente porque el mismo lineamiento de la OCDE sobre la pandemia establece que también las autoridades fiscales, además de tener estas consideraciones, deben de dar o debieron ya de haber dado ciertas características, cierta flexibilización, perdón, a nivel tanto del cumplimiento como de los análisis. Ojo, no quiere decir que van a relajar los parámetros de medición o que deberían relajar los parámetros de medición de las utilidades y de los precios. No, lo que quiere decir es que se tomen en cuenta esta situación en particular y que se den esas facilidades. No sé en el caso de Colombia y de España, pero en México por lo menos no ha habido ningún pronunciamiento en ese sentido. Es decir, las autoridades ni dieron mayor plazo para analizar mejor la situación del efecto de la crisis, ni tampoco se han pronunciado específicamente sobre las consideraciones particulares de la crisis. Recordemos que el tema de precios de transferencia, desde mi perspectiva, está montado en tres grandes ejes, tres grandes bases. La primera es la normativa, que es la que seguimos muy detalladamente. La segunda es la teórica, que es fundamentalmente de la teoría económica, la teoría financiera, la teoría contable. Y la tercera es la ética. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos para el momento de establecer los criterios de comparabilidad. Otro punto importante desde la perspectiva de lo que implica también para las autoridades fiscales este tema es que las autoridades deberían, según estos mismos lineamientos, resolver con mayor celeridad tanto los procedimientos de acuerdo mutuo, es decir, los ajustes que se hayan hecho en algún segmento de la cadena de suministro por alguna empresa y que van a tener una implicación en otra jurisdicción fiscal. Es decir, si hay algún tema en el cual alguna empresa en otra jurisdicción, vamos a suponer en España, que tenga una subsidiaria en México y le van a hacer un ajuste de precios de transferencia, las guías establecen como sugerencia que se deben de acelerar los mecanismos de procedimiento de acuerdo mutuo precisamente para que el contribuyente no caiga en la situación de una doble tributación. Adelante, Cecilia, por favor. He usado mi opción de pedir permiso. Pues mira, en España en concreto no se ha pronunciado tampoco la Administración Tributaria sobre todavía cómo va a revisar los comparables o qué información va a preferir respecto de los análisis de comparabilidad. Sí que hemos observado una preferencia de los clientes en utilizar su propia información, la comparación de la información de presupuestos versus el efecto real que han tenido en el ejercicio. Los informes del 2020 no son de momento exigibles, por lo general serán exigibles a partir de julio del 2021, cuando cierre el plazo de la presentación de la información fiscal del ejercicio 20. Y lo que sí se ha pronunciado, aunque no de forma más relevante, es acerca del rango de información, del rango de valor de mercado que va a utilizar, que utiliza como área de valor de mercado, por así decirlo, ese rango intercuartil. Se ha pronunciado ya oficialmente sobre eso, aunque era una regla muy práctica utilizada ya. Y con respecto a información externa y a nivel de Unión Europea, sí que se están agilizando otros temas en cuanto a auditorías comunes o intercambio de información. Y sobre todo esto, ¿no? Las auditorías, los acuerdos multilaterales. En ese aspecto sí hay más avances a nivel de Unión Europea, pero la administración tributaria como tal, de forma particular para las actividades de España, aún no se ha pronunciado. Interesante, porque en México tampoco ha habido un pronunciamiento específico sobre el tema. Lo que sí ha habido, por el contrario, es una actividad muy fuerte de la autoridad fiscal mexicana, aclarando situaciones y haciendo ajustes de precios de transferencia
que han sido cuantiosísimos, por lo menos como se ha publicado, como se ha notificado por empresas públicas que operan en México. Estos ajustes incluso han llegado a compensar la caída de la recaudación por efectos de la disminución en la actividad económica. Sobre la posibilidad de realizar ajustes a los precios entre entidades, mi percepción es que está toda la posibilidad. Incluso durante el 2020 ya tuvimos casos de algunos contribuyentes que nos hablaban y nos preguntaban, oye, estoy renegociando todas las rentas que le cobro por el uso de los bienes inmuebles a los terceros independientes. Y ahora tengo la duda de si puedo aplicar un ajuste similar en los términos tanto contractuales como en el precio que estoy disminuyendo. Incluso estoy dando ciertos meses de gracia con mis partes relacionadas. Bueno, ahí está, como bien mencionaba Cecilia, un comparable interno, directo, y obviamente que nuestra recomendación es que está abierta toda la posibilidad para que los grupos ajusten en automático los precios, los revisen y que evidentemente con el fundamento y respetando el principio de arm's length, que no es otra cosa más que lo que hubieras hecho con terceros independientes, apliques precisamente esos ajustes. Esos ajustes también ya se han visto en operaciones de tasas de interés, en comisiones y en otras tantas operaciones que hemos ido analizando a lo largo de estos meses. Me parece que sobre el tema del uso de la información has comentado muy acertadamente. La información puede ser, en este caso puede no estar disponible, sobre todo a nivel de comparables de utilidades, porque no todas las empresas reportan los cambios tan rápidamente a las bolsas de valores, a la Securities and Exchange Commission, etcétera. Y bueno, esto también nos puede poner ante una situación de utilizar mejor algún método como el precio comparable no controlado. Adelante, Luisa, por favor. Con respecto a la normatividad colombiana, tampoco se ha pronunciado bajo ninguna circunstancia, pero en este caso voy a tener en cuenta lo que acaba de decir Jimmy con respecto al tema de los ajustes de precios de transferencia. Tenemos como la posibilidad de manejarlos y manipular de acuerdo a la normatividad que establece la OCDE y de acuerdo a lo que establece la normatividad colombiana, que se pueden realizar ajustes de comparabilidad para poder llegar a cumplir el principio de plena competencia o el de arm's length. Con respecto al tema de precios de transferencia, en Colombia se establecen solamente las fechas de presentación, que ya las tenemos para el mes de septiembre y para el mes de diciembre, teniendo en cuenta que ya se ha transcurrido más de la mitad del año del 2021, se podrían obtener información de parte de las compañías comparables a nivel internacional, porque muchas de estas cierran en marzo, en abril. Entonces, digamos, para el mes de septiembre ya obtendríamos bastante información con respecto a la comparabilidad y establecer algunos ajustes y llegar a cumplir con el principio de plena competencia. Gracias, Luisa, por tu participación. Gracias también a Cecilia y a Jimmy. Creo que ha quedado bastante claro el tema. Y bueno, pasando al siguiente capítulo de asignación de costos y pérdidas, quiero hacerle esta pregunta a Luisa y a Jimmy. Sabiendo que esta crisis afectará de manera significativa a ciertos sectores y empresas, nos enfrentamos a la pregunta imperiosa de cómo asignar los costos asociados con la misma. ¿Qué nos pueden señalar ustedes al respecto? Con respecto a esta asignación de costos y pérdidas, como nos lo plantean los lineamientos de la OCDE en el capítulo 2, es importante tener en cuenta varios aspectos. En este capítulo nos describe específicamente enfatizar en quién asumiría los riesgos, nuestra compañía controlada o nuestras compañías comparables. Tendríamos que identificarlo y enfatizar quién sería la encargada de esa asignación de riesgos. El tema de los costos operativos excepcionales y no recurrentes que surjan con respecto al tema de COVID-19 y adicionalmente cláusulas que se podrían presentar de fuerza mayor. Adicionalmente, tendríamos varios como ítems que quiero nombrar cada uno de ellos. En el caso, digamos, compañías que presentan y que tienen
compañías de riesgo limitado. Esto es importante tener en cuenta los activos utilizados, las funciones desempeñadas y los riesgos asumidos por cada una de estas entidades que se encuentran en riesgo limitado. Cabe señalar que estas compañías que se encuentran en riesgo limitado no significa que tengan o no tengan transacciones con partes controladas y tengan las mismas características. Es decir, en el dado caso de realizar algún ajuste, algún aclaración con respecto a estas compañías de riesgo limitado, se tendrán en cuenta varios aspectos, como los comentaba anteriormente. Es importante tener en cuenta también cuando una compañía se encuentra en riesgo, en riesgo limitado, podrán incurrir en algunas específicamente. Hay que determinarlos y posteriormente realizar su análisis y sus ajustes. Con respecto al tema de los ajustes, con respecto al tema de COVID-19, es importante tener en cuenta una parte muy importante que nos la establece en este capítulo, que es mientras que las compañías establezcan o tengan acuerdos entre ellas, se pueden revisar, se pueden modificar siempre y cuando cumplan con el capítulo 1 de la OCDE. Adicionalmente, si ven la necesidad de que tengan que modificar o renegociar estas cláusulas, se podrá hacer de acuerdo a lo que establezca dicha normatividad. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que van a surgir unos costos y unos gastos excepcionales en el dado caso, no sé, depende del sector y depende de la economía que se desenvuelva la compañía. Es importante tener en cuenta, digamos, no sé, gastos extraordinarios que ocurrieron por este tema, que pueden ser como los gastos en equipo de protección profesional, la relocación de espacios de trabajo o los gastos de infraestructura que se vean realmente afectados. Es importante definir, de acuerdo a lo anterior, ya se vieron definidos, digamos, el tema de estos gastos y estos costos excepcionales que podrían tener las compañías. A partir de eso ya definir quién debe asumir los riesgos, los activos y las funciones, si es la transacción controlada de parte de los terceros o depende de la transacción cómo se vea afectada. También es importante tener en cuenta que a partir de la definición de estas transacciones se podrán, no sé, transferir o completamente la obligación de cumplir la obligación y cumplir con el principio de plena competencia. Con respecto a ya las afectaciones, con respecto al tema de las condiciones de fuerza mayor, aquí podríamos entrar un poco más como un ejemplo o podríamos tener en cuenta algún cierre forzoso o alguna cosa adicional que no esté dentro de nuestras actividades normales, que podrá ser alguna decisión de parte, digamos, de un organismo gubernamental o decisiones políticas. No sé, de pronto puede ser el cierre forzoso de alguna instalación o alguno con respecto al tema, no sé, de los sectores que no se pueden desarrollar libremente debido al tema del COVID-19. Estas podrían ser unas transacciones de fuerza mayor que no se podrían como controlar teniendo en cuenta los lineamientos y cumpliendo el principio de plena competencia. Muchas gracias, Luisa. Sobre este tema y en particular sobre las estructuras donde hay tanto contratos como funciones de riesgo limitado, estas son estructuras muy utilizadas en nuestros países, particularmente en México y en Colombia. Vemos por todos lados manufactureros de riesgo limitado, prestadores de servicio de riesgo limitado, distribuidores de riesgo limitado, etcétera. Incluso la industria manufacturera de riesgo limitado, que se llama Maquila en México, es uno de los sectores que más empleos genera y que más exportaciones aporta al país. En concreto, más de 3 millones de empleos en más de 4,000 establecimientos que fabrican desde automóviles, motores, pantallas de televisión, teléfonos celulares, etcétera, hasta partes para la industria aeroespacial. Bueno, ¿qué nos dicen las guías de la OCDE sobre el tema de las estructuras y los contratos de las empresas denominadas de riesgo limitado? Primero, ¿se pueden renegociar? Definitivamente sí se pueden renegociar. ¿Pueden incurrir en pérdidas las estructuras de riesgo limitado? Es decir, podemos
ver un año en particular o 2 o 3 en el cual deberían de tener pérdidas o podrían tener pérdidas? Bueno, en principio, la intuición económica te diría que las estructuras de riesgo limitado tienden a ser o deben de tener una utilidad constante a lo largo del tiempo. Porque precisamente en una porción como utilidad pagan una porción relativamente baja y que entonces en tiempos de crisis no habría por qué pasarles la factura, no habría por qué disminuir tanto sus ingresos como el pago de sus impuestos. Bueno, sobre este aspecto, si las condiciones de mercado lo permiten y regresamos nuevamente al principio de plena competencia o al denominado principio de arm's length, si las condiciones de comparabilidad, la asignación de riesgos, las funciones y los activos nos llevan a la conclusión económica de que dichas entidades están en posibilidades de perder, están en posibilidades de tener pérdidas, eso es algo que es perfectamente viable y podría ser considerado como un análisis correctamente determinado a la luz de precios de transferencia. ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancias se podrían modificar estos contratos? Ya lo mencioné hace un momento. Bueno, siempre. ¿Y cómo se pueden asignar estos costos o estos costos operacionales o los no recurrentes? Y más que eso, ¿cómo se podrían asignar el famoso costo de oportunidad por la disminución en las ventas? Hace un rato les decía que México no generó en 2020 aproximadamente 106 mil millones de dólares. 106 mil millones de dólares que no están en el consumo ni en la inversión de las empresas y que tampoco van a estar, no estuvieron ya, perdón, en el consumo de las familias. Esto es una enorme cuenta que tenemos que sentarnos a ver quién va a pagar. ¿Quién va a pagar todo el efecto de esta crisis en cadena, de esta disminución en la demanda agregada que nos lleva a una disminución en los ingresos y en las utilidades? Y aquí, sobre este asunto, las denominadas guías que estamos comentando son muy claras. La asignación de estas enormes implicaciones, de este costo derivado de la situación excepcional de la pandemia, deben de ser repartidos en la cadena de suministro de manera proporcional a los generadores de valor en cada una de estas entidades y en cada uno de estos países, tomando en cuenta que en la cadena de suministro muchas veces las empresas están en distintas jurisdicciones fiscales. Y aquí es donde se va a agudizar el tema de la resolución de ajustes de manera muy rápida, de los ajustes correspondientes o de los ajustes primarios y secundarios por parte de las autoridades fiscales para evitar la doble imposición en algunas de las empresas que han sido afectadas por esta crisis. Para concluir muy rápido, diré que los ingresos disminuyeron rápidamente en 2020 porque fue una crisis en la cual la caída fue muy rápida y la salida de la crisis no siempre fue tan rápida. Aunado a esto, la rigidez de la curva de costos, que es mucho más lenta en modificarse, nos va a llevar seguramente a ver impactos significativos en las utilidades en 2020, 2021 y 2022. Y nuevamente hago el comentario, este costo alguien lo tiene que pagar porque hay una certeza en la economía que es indudable. No hay absolutamente nada gratis en el sistema de mercado y evidentemente aquí tendremos que pasarle la factura y la cuenta a alguien más o repartirla entre todos. Muchísimas gracias, Luisa, Jimmy, por sus comentarios al respecto de este capítulo. Bueno, ya para ir cerrando este foro y ya que hablamos de ciertas implicaciones normativas y teóricas, tenemos acá dos preguntas en pantalla. La primera dice, ¿cuáles son las implicaciones éticas que apreciarías en la determinación de precios de transferencia ante esta crisis económica y qué servicios globales y regionales pueden ofrecer los expertos en precios de transferencia ante esta situación?
Les dejaría la palabra a los tres, iniciando con Luisa, para que nos comenten un poco al respecto. Con respecto a las implicaciones éticas en la determinación de precios de transferencia catalogados bajo el COVID-19, es importante tener en cuenta que, es importante tener en cuenta esta determinación de precios se basa principalmente en los lineamientos ya planteados anteriormente por la OCDE y por la normatividad de cada país. Gracias, Luisa. Cecilia, ¿qué nos puedes comentar? En relación con las implicancias éticas, pues en general, o sea, con el tema de la pandemia, hay una frase que me parece que es muy importante o me gusta por lo menos a mí mucho. La pandemia ha puesto en evidencia las cosas que son realmente importantes. Entonces, esto en distintos niveles, a nivel social, a nivel económico, ¿no? También. Por ejemplo, está claro que el precio se determina en función de la oferta y la demanda, o por lo menos esa es la economía básica. Entonces, lo que se ha visto en la pandemia es que es posible que los precios de determinados artículos de mayor demanda puedan subir de forma tremenda. La pregunta es si es ético, ¿no? Que se llegue a pagar precios exorbitantes por productos que son de demanda, de una mayor demanda, en cosas en las que no afectan, en las que solo es un consumo que dejas de tener y que no te afecta de forma personal, pues depende de la persona que lo pueda pagar, ¿no? De la capacidad adquisitiva ya sea del consumidor, del país en general, ¿no? Pero cuando los bienes que son necesarios para la vida, pues llegar a tener precios determinadamente altos y que signifiquen, ¿no? la posible muerte, ¿no? O la afectación de la vida, pues entonces ya cuestiona bastante. En esto quiero decir que las empresas son libres, ¿no? A la medida de determinar sus precios, pero que tendrán que tener en cuenta que las consecuencias futuras, porque el consumidor ahora es más consciente, es un consumidor más social, ¿no? Un consciente social, más medioambiental y otra serie de factores, ¿no? Cuestiona qué cosa está pagando, qué cosa está comprando, y entonces una empresa tendrá que tener en cuenta eso, ¿no? Que los beneficios puntuales, ¿no? de este ejercicio, ¿no? Los beneficios automáticos puedan afectar su marca o puedan afectar ejercicios futuros. Y respecto a nuestros servicios, pues nosotros como asesores, en la medida en que puede que no estemos, ahora la mayor parte de este trabajo podrá ser documentación, pero en la medida que también podamos hacer una asesoría de precios de transferencia, de determinación de políticas de precio, la compañía tendrá que mostrarse de forma o manifestar su carácter independiente en esto y sobre todo basarse en todo el tema de la economía como tal, de los precios de transferencia, de la normativa, más aún cuando la OCDE en el 2015 ya emitió directrices especiales para luchar contra la evasión de bases imponibles en todos los países, ¿no? Para tratar de llevar economías justas a los países en donde se genera el valor. PKF a nivel de servicios globales puede establecer un servicio de gran alcance, por ejemplo, ahora con la mejora de la tecnología, que personas de distintos países están participando en directo, ¿no? Personas que están situadas en locaciones geográficas distintas y podemos llegar a tener un alcance bastante posible para atender empresas de distintos países, y a nivel de grupo como tal, la participación de equipos locales es muy importante porque incorporan casuísticas de cada lugar, tratamientos de la jurisprudencia, de las actuaciones específicas de las administraciones, ¿no? Con lo cual eso es muy importante a nivel de servicios globales.
Si acaso quisiera decir de modo de terminar, con respecto a este capítulo, los contribuyentes y las administraciones, pues es importante que encuentren una solución en los principios que ya existen y sobre todo identificar el impacto de la crisis en las economías de cada compañía. Muchas gracias. Coincido plenamente contigo, Cecilia. Creo que esta crisis ha evidenciado la enorme diferencia de ingresos que hay dentro de nuestras economías y en diferentes economías del mundo. Me parece que el gran reto es reforzar los mecanismos de justicia tributaria en la correcta asignación de precios y utilidades entre empresas de un grupo. Es decir, precios de transferencia es un tema fundamentalmente de justicia tributaria, y siendo la ética ese camino o ese método que deberíamos de aplicar para vivir mejor, pienso que desde la perspectiva de precios de transferencia, las empresas y los gobiernos pueden llegar a acuerdos, no solo los gobiernos locales, también los gobiernos entre diferentes países, pueden llegar a acuerdos razonables para reforzar una justicia tributaria para vivir mejor. Les pongo un ejemplo. En el caso de México, que al igual que España y Colombia es miembro de la OCDE, recaudamos aproximadamente 16% del PIB de impuestos. Esto está todavía muy lejos del promedio, que es 32% de recaudación de los países de la OCDE. Para ponerlo en números, eso es aproximadamente una deficiencia en recaudación de impuestos de aproximadamente 200,000 millones de dólares. Esos 200,000 millones de dólares que podrían utilizarse evidentemente para mejorar la infraestructura, para mejorar la atención hospitalaria, para mejorar incluso la educación y la salud de toda la población, que finalmente va a redundar en mejores condiciones para que el país pueda generar todavía más riqueza. Creo que este es un gran tema. No debemos de olvidar que detrás de los números, detrás de las cadenas de suministro y detrás de los generadores de valor, siempre hay personas, y esas personas siempre están buscando cómo vivir mejor. En cuanto a las soluciones globales que podemos dar, bueno, en PKF Internacional, PKF México, España y Colombia, pues estaremos más que encantados de dar alguna solución global a todos nuestros clientes, sobre todo teniendo en cuenta que por razones de consistencia y de ahorro en tiempos invertidos y por lo tanto en honorarios, siempre va a ser mucho mejor enfocarse en un análisis regional o global que en un análisis aislado por cada país independiente en el que operan nuestros clientes. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Luisa. Y muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a los tres por su interesante participación. Y bueno, al no tener preguntas adicionales,